Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia puntual. El día de hoy vamos a platicar de la continuación del ISR acreditable y atributos fiscales. Como recordarán, la semana pasada estuvimos platicando respecto a los ingresos y deducciones en miras a un correcto cierre fiscal del ejercicio, algunos amarres, algunas particularidades que tendríamos que ver en cada uno de estos rubros. Y bueno, el día de hoy hablaremos de estos temas. Eh, Igualmente nos va a acompañar el día de hoy Carla Bautista, nos acompaña también Denis Ramos y Erling Herrera. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, nuestra agenda estará enfocada en tres principales rubros, que serán las pérdidas fiscales, el acreditamiento pagado en el extranjero y atributos de CUCA y CUFIN. En las pérdidas vamos a hablar temas generales que aplican a cualquier entidad en el curso normal de sus operaciones y en algunos actos como son la fusión y la escisión, que son temas muy particulares y que no tenemos evidentemente pues cada uno de los meses del ejercicio, ¿no? En el tema del acreditamiento también vamos a platicar temas generales, los requisitos por cada una de las operaciones distintas a dividendos, requisitos por distribuciones de dividendos o utilidades. Platicaremos rápidamente algunos ejemplos. Coca y Cufin también estaremos platicando de temas generales, los aspectos que se tienen que considerar, algunas particularidades que de repente surgen y que, bueno, nos sirven en función eh, a lo que la autoridad está requiriendo, por lo menos a partir de la declaración anual del ejercicio 2022. Recordarán que ya se incluyó y parece ser que va a tener el mismo efecto que las pérdidas fiscales. A partir del 2022 ya empezará a hacer la autoridad un tracking de lo que se vaya incorporando en la declaración anual para estos dos rubros, y lo cual, bueno, se va a volver importante. Y finalmente vamos a hablar del tema de las fusiones y decisiones, específicamente para temas de CUFIN y CUC. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Er. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Bienvenidos nuevamente. Como ya lo comentó Manuel, en las sesiones anteriores ya hablamos de algunos elementos que intervienen en la determinación del resultado fiscal. Ahorita vamos a iniciar con la parte de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y la parte del impuesto, del acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. Eh, Vamos a iniciar con la parte de pérdidas fiscales, que bueno, como comentamos, hay algunos aspectos generales que debemos de tomar en cuenta. En su generalidad, estas pérdidas fiscales se generan cuando las deducciones autorizadas son superiores a los ingresos acumulables y bueno, también esta pérdida fiscal puede verse incrementada con la disminución de la participación de las utilidades de los trabajadores. Eh, Hay que tomar en cuenta que estas pérdidas tenemos un plazo de 10 ejercicios subsecuentes para poderlas aplicar. Y es muy importante llevar un control de estas porque en caso de que tuviéramos en algún ejercicio la posibilidad de aplicar estas pérdidas y no lo hiciéramos, pues se pierde el derecho de amortizar esas pérdidas hasta por la cantidad que se hubiera podido realizar. Entonces es ahí muy relevante tener papeles de trabajo donde vayamos identificando las pérdidas históricas y las aplicaciones. De igual forma, hay que tomar en cuenta el tema de la actualización, siempre validar su correcta determinación. La ley del impuesto sobre la renta contempla básicamente dos actualizaciones. La primera es en el ejercicio en el que se genera, que es a partir del, bueno, como la señala la ley, el primer mes de la segunda mitad, que en este caso es julio, hasta el cierre del ejercicio en la que se está generando. Y contempla una segunda actualización que es a partir de, perdón, en el ejercicio en el que se aplica,
Y esta actualización pues se va a realizar desde el mes en el que se actualizó por última ocasión y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplica, que en este caso pues es junio, dependiendo igual ahí si es un periodo irregular, pues puede ser un mes distinto. Un punto importante que hay que observar en este tema de pérdidas fiscales es que en los últimos años hemos visto que ya en el formulario de la declaración anual viene o bueno, la actualización de las pérdidas de alguna forma se realiza de manera automática, de acuerdo a esto que acabamos de comentar. Entonces, es importante siempre cotejar que nuestros papeles de trabajo coincidan, digamos, con lo que está determinando el formulario. Puede haber a veces situaciones ahí por las cuales no coincide y pues, bueno, nuestra recomendación es siempre que prevalezca lo que establece la ley, ¿no? También otro punto a recalcar es que desde el 2020 estas pérdidas pendientes de amortizar ya vienen precargadas automáticamente en los formularios. Aquí lo que hemos observado en la práctica es que si en algún ejercicio, bueno, de hecho desde el 2019 no se señaló que traíamos pérdidas fiscales, pues aquí en ocasiones surge una problemática porque cuando queremos amortizarlas, pues no reconoce esas pérdidas acumuladas. Entonces aquí muchas veces lo que sucede es que tenemos que presentar declaraciones complementarias para que puedan reconocerse esas pérdidas y podamos amortizarlas. Entonces aquí la recomendación, pues es obviamente que verifiquen si a lo mejor en este ejercicio van a realizar amortización de pérdidas, que verifiquemos si en a lo mejor la declaración del año pasado ya nos reconoce estas pérdidas pendientes de amortizar. Em, Se vuelve importante este tema porque mm, no existe otra metodología para poder reconocer las pérdidas. La autoridad ha estado muy hermética en ese sentido. Y esto nos lleva a presentar declaraciones complementarias, abrir ejercicios para la autoridad fiscal, porque la plataforma que tiene actualmente la autoridad, al hacer un registro histórico de estas pérdidas y no tenerlas de forma inicial, distorsiona la información fiscal que se tiene que presentar y como consecuencia no nos muestra el resultado, como ya está automático, y no es posible llevar a cabo la amortización de las pérdidas. Sí, es correcto. Inclusive aquí muchas veces genera como esa inquietud de que precisamente, ¿no? Al presentar las declaraciones complementarias, pues estamos abriendo periodos, ¿no? Pero aquí es importante tomar en cuenta que pues únicamente sería por ese rubro de pérdidas fiscales, que sería el único dato que estaríamos modificando. Em, Ahora bien, pasando a la parte de qué sucede con las pérdidas cuando existe una operación de fusión-escisión. En el artículo 57 de la ley del ISR establece que el derecho a disminuir estas pérdidas fiscales es personal y que en el caso de fusión pues no puede transmitirse. Sin embargo, en el caso de escisión sí contempla que las pérdidas fiscales deberán dividirse entre las sociedades escindentes y escindidas siempre y cuando éstas mantengan o tengan un mismo giro, realicen una misma actividad económica. Aquí contempla que la forma en la que se van a dividir estas pérdidas es en proporción al valor total de los inventarios y de cuentas por cobrar en el caso de aquellas empresas que lleven a cabo actividades comerciales y eh, en la proporción en la que se transmitan activos fijos para las sociedades que realicen actividades empresariales. Igual aquí un punto relevante que observamos a partir del ejercicio pasado es que en el formulario de la declaración anual ya te pide que hagas esa distinción entre las pérdidas que generó la propia sociedad o si estas provienen de una escisión. Entonces aquí, bueno, pues no sabemos igual qué cambios pueden surgir, pero es importante también llevar un control, eh, bueno, haciendo esa distinción, ¿no? De si provienen de decisión o son pérdidas propias.
Y bueno, estos son de manera general los puntos que debemos observar en tema de pérdidas fiscales. Y bueno, estaríamos ahora iniciando un poco con el otro elemento que veíamos ahí que forma parte de la determinación del impuesto, que es el acreditamiento de impuesto pagado en el extranjero. Ok, bueno, en este punto, eh, bueno, básicamente en el artículo 5 de la ley del ISR se contempla que podemos, de las retenciones que nos efectúen en el extranjero, podemos nosotros acreditarlas. Esto, bueno, va como alineado un poco a temas de evitar la doble tributación. Entonces, bueno, es por eso que acá existe un procedimiento específico. Uno de los puntos en los que a veces surgía duda es respecto a la prelación que tiene la disminución de estos acreditamientos con respecto a los pagos provisionales. Eh, bueno, ya lo podemos observar un poco también en los formularios, pero existe un criterio normativo del SAT en donde aclara que este impuesto pagado en el extranjero debe disminuirse antes que los pagos provisionales. Esto es importante porque sí puede tener un efecto distinto si nosotros, digamos, cambiamos el orden. Es posible que pues ahí no sé, por ejemplo, si aplicamos primero los pagos provisionales, las retenciones pueden estar limitadas nada más hasta el monto del impuesto que nos esté resultando a cargo, ¿no? En cambio, siguiendo el orden que ya aclaró el SAT, pues es posible que obtengamos inclusive un saldo a favor. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto, que primero se hace el acreditamiento del ISR, retenido en el extranjero, y posteriormente los pagos provisionales. Esto también tiene cierta lógica con los plazos que, bueno, más adelante vamos a comentar, que tenemos para hacer el acreditamiento de este impuesto. Ok, y bueno, respecto a lo que señala el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos distinguir básicamente como dos temas. Uno de ellos es los dividendos, que ahorita vamos a explicar todo el procedimiento que establece, y bueno, hay uno como general que podemos como considerar como operaciones distintas a dividendos, que pueden ser, por ejemplo, operaciones o ingresos por temas de regalías o de intereses. Yo les voy a platicar un poco sobre el tema de estas operaciones distintas a dividendos. Ok, bueno, em, tenemos que considerar que si bien podemos hacer el acreditamiento del impuesto que nos hayan retenido en el extranjero, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos es que se trate de un impuesto que tenga la misma naturaleza de ISR. Aquí, por ejemplo, bueno, existe una regla que es la 3.1.6 en la resolución miscelánea fiscal, en la que señala específicamente cuáles son como que las características de estos impuestos, ¿no? Entre ellos es, por ejemplo, pues que sea un impuesto que se determine sobre las utilidades obtenidas de las sociedades y también pues que esté contenido a lo mejor en un tratado para evitar la doble imposición. Y bueno, igual justamente uno de los requisitos que debemos de cumplir pues es que exista este convenio para evitar la doble tributación entre México y el país que nos esté reteniendo. Aquí, bueno, otro de los requisitos que debemos observar es que los ingresos eh, estén grabados en el extranjero y también en México. Esto, como ya comentábamos, porque pues justamente lo que se pretende es eliminar como la doble imposición. Y otro de los requisitos relevantes es que podamos contar con toda la documentación soporte para poder hacer este acreditamiento, que principalmente es la constancia de retenciones, que bueno, igual ahí se contempla también que puede ser una constancia tal cual,
o también puede ser sustituido en ocasiones por temas de declaración, de la declaración anual presentada por el extranjero. Em, pero bueno, esta tiene que ser también certificada, ¿no? También tenemos que tener como documentación soporte, como comprobantes de pago y otros temas de materialidad para poder acreditar esta retención. Otra de las condiciones que pone es que también se considere el ingreso, perdón, que dentro de los ingresos o dentro de la mecánica de cálculo se considere el ingreso de fuente de riqueza en el extranjero y también la retención. Y bueno, ahora sí vamos a comentar un poco cuál es el procedimiento que establece la ley del impuesto sobre la renta para poder acreditar el impuesto que nos hayan retenido. Para estas otras operaciones o operaciones distintas a dividendos, la ley establece que se va a poder realizar hasta por el monto que resulte de aplicar la tasa del ISR, que es actualmente el 30%, sobre la utilidad que se hubiera generado o que generaron estos ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. Aquí ahorita, bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo, pero uno de los puntos importantes que a veces en la práctica puede ser un tanto complicado es el poder identificar aquellas deducciones que sean atribuibles exclusivamente a este tipo de ingresos. Ahí, bueno, les comentaba de manera práctica, creo que es uno de los puntos más complejos, porque dentro de la contabilidad debemos de tener identificados este tipo de deducciones. Inclusive puede haber casos en los que hay deducciones que pueden servir o estar relacionadas con la obtención de ingresos nacionales y también con estos ingresos extranjeros. Entonces, esto significa que habrá que estar haciendo una revisión adicional por cada una de estas operaciones, ¿cierto? Es correcto. Debemos de tener identificados los ingresos que por los cuales, bueno, que tuvieron fuente de riqueza en el extranjero y también estas deducciones específicamente que están relacionadas con ellos. Ok, de acuerdo, gracias. Y Den, no sé si coincidas, pero hablando ya en temas prácticos, resulta muy, de repente este tema es complicado, ¿no? Como bien decías, se tiene que tener identificado en la contabilidad y lo que sucede a veces es que en efecto no sabemos o no conocemos cuáles son esas deducciones atribuibles, ¿no? A esos ingresos. Entonces en la práctica se vuelve compleja esta integración y cabe mencionar que cambia también drásticamente el monto, ¿no? O sea, realmente el resultado aplicando la mecánica, atribuyendo no las deducciones, el resultado puede ser completamente diferente, ¿no? Entonces sí sugerimos que haya un poco más de atención, ¿no? En estos conceptos para que obviamente la mecánica se pueda aplicar de manera correcta y entonces podamos aprovechar este beneficio que otorga la ley, ¿no? Si bien es de manera proporcional o hay un límite, por lo menos sí aprovecharlo en la medida de lo posible teniendo toda la información, ¿no? Entonces es una sugerencia de tener bien identificados estos conceptos. Ok. Sí, gracias. Ahí coincido. Igual de hecho en la práctica muchas veces lo que hacen las sociedades es irlo identificando como por centro de costos, pero la verdad es que sí se vuelve bastante complicada esa tarea, ¿no? De estar segregando todas las deducciones para poder, como lo mencionas, determinar correctamente pues el límite que tenemos y que vamos a poder acreditar. Y bueno, también algo que suma un poco de complejidad es lo que también establece la ley, que es que estos cálculos se tienen que hacer por cada país en el que nos hayan efectuado una retención. Entonces, pues de por sí es complicado identificar las deducciones digamos, específicamente para estas operaciones y pues ahora también tenemos que hacerlo por cada uno de los países. Y bueno, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que, bueno, generalmente estas operaciones son
celebradas en moneda extranjera. Entonces, para determinar estos limitantes, también es importante considerar que el tipo de cambio que se debe de tomar para los cálculos es el publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de calendario en el que se haya efectuado el pago del impuesto en el extranjero. Entonces también ahí cuando tengamos este tipo de retenciones, pues tenemos que confirmar esta fecha en la que se está realizando este pago. Bien, entonces, digo, se vuelve importante que a pesar de que es un cálculo, obviamente, de carácter anual, que nos afecta el resultado fiscal, es bastante detalle lo que nos acabas de platicar y identificar por país, por operación, las utilidades, los centros de costos, que en esta parte del centro de costo, evidentemente, lo traemos como parte de las erogaciones que ha realizado la sociedad o las entidades en un ejercicio fiscal, pero muchas veces no depende precisamente de la persona que está encargada de los impuestos, ¿no? Depende de diferentes áreas. Entonces, preparar esta información para aquellas entidades que llegan a tener operaciones con el extranjero y esperarnos para el mes de febrero o marzo, pues la verdad es que de repente puede resultar bastante complicado, ¿no? Sí, correcto. Entonces, aquí como mencionábamos, pues la sugerencia es que, por ejemplo, ahorita ya podemos ir revisando nuestra contabilidad, nuestras operaciones para identificar si tuvimos estos casos y pues ir contactando justamente las diferentes áreas para poder recabar toda la documentación que necesitamos y precisamente pues llegar a la presentación de la declaración anual ya con toda la información, todos los cálculos validados. Muchas gracias. Y bueno, vamos a mostrarles aquí, a ejemplificar un poco este cálculo que acabamos de mencionar. En este caso tenemos dos países, aquí por ejemplo es Estados Unidos y Brasil, donde tuvimos ingresos em, por los cuales nos efectuaron una retención de 500,000 y 750,000 respectivamente. Y tenemos que determinar la proporción que estos ingresos representan del total de nuestros ingresos acumulables. Entonces, bueno, hacemos la división del total de nuestros ingresos entre este monto que tenemos en cada uno de los países, determinamos la proporción que corresponde y bueno, a continuación tenemos que identificar aquellas deducciones que, como mencionábamos, pueden estar relacionadas con la obtención de ingresos nacionales y también con la obtención de ingresos por los cuales nos efectuaron retenciones. En este caso, bueno, tenemos 1,5 millones en Estados Unidos y 125,000 en Brasil. Aplicamos esta proporción de ingresos que determinamos en el paso anterior y pues bueno, ya ahí determinamos un monto de deducciones que vamos a poder disminuir en el cálculo de la limitante que tenemos de este acreditamiento. Para el caso de Estados Unidos, los 4,950 y para el caso de Brasil, los 625 pesos. Ahora bien, como decíamos, hay que identificar aquellas deducciones que son 100% atribuibles a estos ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. En este ejemplo tenemos 350,000 para Estados Unidos y 225,000 para Brasil. Le sumamos las deducciones que determinamos en el paso anterior, que son, digamos, una proporción de las deducciones que sirvieron para la obtención de ingresos nacionales y del extranjero. Y tenemos el total de deducciones que vamos a poder disminuir en nuestro cálculo, que en este caso en Estados Unidos son los 354,000 y en el caso de Brasil son los 225,000. Y bueno, ahora sí, dentro de la mecánica de cálculo, como decíamos, debemos determinar la utilidad que se obtuvo específicamente por estas actividades. Entonces, a los ingresos que se obtuvieron en Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos y de Brasil, le disminuimos las deducciones que ya determinamos anteriormente y obtenemos una utilidad de 145,050 para Estados Unidos y de 524,375 para Brasil.
Y como lo señalábamos, la mecánica te establece que a esa utilidad tienes que aplicarle el impuesto, la tasa del impuesto en México, que actualmente es el 30%, y con ello se determina el límite de, bueno, el monto que vamos a poder disminuir en nuestra determinación del ISR del ejercicio. En este caso, en Estados Unidos tenemos 43.515 y en Brasil 157.313. Y bueno, suponiendo que que en Estados Unidos nos hubieran retenido 50.000 pesos y en Brasil 75.000, tenemos que hacer la comparación con el límite determinado con este procedimiento. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, observamos que la retención que nos efectuaron es mayor al límite que tenemos, perdón, es mayor, sí, al límite que determinamos. En el caso de Brasil, pues digamos que la retención que nos efectuaron es menor al límite determinado. Entonces, para el caso de Estados Unidos, vamos a poder acreditar solamente 43.515 pesos y para el caso de Brasil, pues vamos a poder acreditar el total de la retención que nos efectuaron. Ahora, un punto importante es que la diferencia entre el monto que nos retuvieron y el monto que vamos a poder acreditar, o de acuerdo al límite establecido por la ley, pues se convierte o se va a considerar como un no deducible. Más adelante igual vamos a lo mejor a profundizar un poco sobre este tema, pero pues bueno, aquí es importante hacer estos cálculos porque también tendríamos que revisar en su momento pues el correcto registro contable de estas retenciones. Y en esta parte, perdón, es muy interesante porque no es como en otras mecánicas de cálculo donde el acreditamiento que no puedo hacer en un periodo lo puedo hacer con posterioridad, ¿cierto? Aquí más bien ya estamos hablando de un gasto que se convierte en un no deducible de forma permanente, ¿cierto? Sí, es correcto. En este caso, digamos que ya ese excedente o ese diferencial no es que lo podamos acreditar en otro periodo, sino que como lo mencionas, en el propio ejercicio, pues ya se vuelve un gasto no deducible. Ok, y bueno, hasta aquí está la parte de los conceptos generales, por así llamarlo, que son distintos de dividendos. A continuación, Erling va a comentar sobre el tema específico de dividendos. De acuerdo, gracias, Den. Y aquí nada más retomando lo que comentaba Manuel y Den, ya nada más para finalizar con el tema, es muy importante para aquellas empresas que tienen estas operaciones con el extranjero, el sí ya ir ya en estas fechas, considerando, pues, digamos, realizar todas estas determinaciones, tener toda la documentación aplicable para poder determinar de manera correcta el impuesto que pudiera ser acreditable, ¿no? También importante es señalar que en el caso de que en el ejercicio no se pueda acreditar el monto del impuesto, hablando del impuesto que sí podemos acreditar, pues este se puede acreditar dentro de los 10 ejercicios siguientes, ¿no? Y también incluso para estos efectos, aplicando las disposiciones de pérdidas fiscales, bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero también tomar en cuenta esa situación. Ahora hablando de los dividendos, aquí el caso es muy particular porque lo que nos señala la disposición del ISR es que tenemos la oportunidad de poder acreditar nosotros aquel impuesto que se hubiera pagado en el extranjero tanto en un primer nivel como en un segundo nivel. Ese es como que ese es nuestro límite que nos establece y para estos efectos nos señala que debemos de cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos, para poder reconocer este acreditamiento, pues hay que considerar como acumulable los dividendos más el impuesto que se hubiera pagado y además tenemos que ser al menos propietarios del 10% de la sociedad que nos distribuye los dividendos. Una vez que cumplamos con estas situaciones, lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta nos da dos formas para poder determinar el impuesto que nosotros vamos a poder acreditar en el ejercicio y dentro de los 10 ejercicios siguientes. Son dos fórmulas en concreto que ahorita vamos a aterrizarlas a través de un caso práctico.
Bueno, rápidamente aquí igual hablando de los requisitos del segundo nivel corporativo, bueno, igual tenemos que tener una participación en la sociedad que lo distribuye por un 10%, tenemos que tener una tenencia accionaria de al menos 6 meses anteriores a su distribución y además tenemos que tener por ahí celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información, que aquí es importante señalar que en cuanto al acuerdo amplio, ahí tenemos una disposición en reglas misceláneas que nos establece cuáles son aquellos acuerdos que México tiene celebrado actualmente, incluso eh, que se consideran, digamos, acuerdos amplios de intercambio de información. Entonces, para estos efectos, valdrá la pena el identificar a estos países para ver si nos encontramos o si tenemos un acuerdo celebrado con estos países y por ende, digamos, continuar con el proceso de la determinación del acreditamiento que tenemos derecho a considerar. Estos acuerdos de los que haces mención, Erling, son totalmente diferentes y no necesariamente están celebrados con los mismos países con los que tenemos los acuerdos para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Aquí lo que nos señala la disposición miscelánea que les comentamos, se establece, digamos, los tres tipos, digamos de esa manera, tres tipos de tratados a través de los cuales México tiene celebrado este acuerdo de amplio intercambio de información. Es decir, uno de ellos, evidentemente, es el tratado para evitar la doble tributación. Ahí por ahí en los artículos 25, 26, establece este intercambio de información, ¿no? Entonces, ya de entrada, estos tratados sirven como base para, o sirven más bien como un acuerdo amplio de intercambio de información para efectos fiscales. También tenemos celebrados tal cual acuerdos de intercambio, únicamente de acuerdo de intercambio con otros ciertos países, que son, si no mal recuerdo, alrededor de 8 o 10, que también vienen enlistados en esta regla, que si no mal recuerdo es la regla 212, pero bueno, esta regla se actualiza cada ejercicio y es una regla que hay que tomar en cuenta para, no solamente para estos efectos del artículo 5, sino cada vez que la ley del impuesto sobre la renta nos habla de que como un requisito debamos de tener este acuerdo, pues hay que recurrir a esta regla para poder identificar aquellos países, ¿no? Con los que podamos o con los que tenemos este acuerdo. Y continuando, esta es rápidamente la fórmula que igual y entrada cuando estamos estudiando, ¿no? El artículo 5 ya nos sorprende esta fórmula, como que nos impacta, ¿no? Es la fórmula del primer nivel y sobre todo la del segundo nivel que está un tanto más compleja, por así decirlo, por lo menos a nivel de imagen, ¿no? Como que es muy impactante. Pero ahorita que lo aterrizamos en un caso práctico, la realidad es que es muy sencilla y la realidad es que tiene una lógica del por qué se hace este cálculo y de cómo es que llegamos al monto del acreditamiento que tenemos derecho a considerar. Entonces, ahorita vamos bueno, aquí son tres fórmulas. La primera fórmula que vimos al principio fue para determinar la limitante del acreditamiento en un primer nivel. La segunda que vimos fue en un segundo nivel. Y esta tercera es, ahora sí ya determinando nuestras limitantes del primer y segundo nivel, esta fórmula tal cual ya nos establece el monto acreditable, el límite que podamos considerar para el acreditamiento, ¿no? Y ahora sí, estas fórmulas las vamos a ver en este caso práctico, están muy sencillas de aterrizar y vamos a verlo poco a poco. Vamos a empezar con los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de el primer y segundo nivel. Tenemos dividendos, por ejemplo, en un primer nivel distribuidos por 1,000 pesos, en un segundo nivel por 850. Tenemos la utilidad después de impuestos que fueron base para distribuir estos dividendos. En el primer nivel tenemos 1,600, en el segundo 2,000 pesos, bueno, o la moneda que se trate. Y tenemos el impuesto pagado por la sociedad extranjera que distribuye los dividendos, en este caso en un primer nivel que son 850 dólares, pesos, la moneda de que se trate, y en el segundo nivel tenemos 1,000 pesos, ¿no? Y por último tenemos el impuesto retenido que se hubiera realizado por la sociedad por el hecho de distribuir estos dividendos, en este caso a nosotros, ¿no? Por un lado tenemos un monto de 115 y por otro lado tenemos un monto de 85. Estos son las consideraciones para este ejemplo. Y a continuación vamos a hacer la determinación de los montos proporcionales. Vamos a realizar esta determinación tanto del primer nivel como del segundo nivel. Es decir, las dos primeras fórmulas que vimos en un inicio, las vamos a determinar en esta lámina. Como paso número 1, tenemos que considerar los dividendos que nos fueron distribuidos y la utilidad que sirvió de base para distribuir estos dividendos. En el caso del primer nivel, pues tenemos un monto de 1,000 pesos como dividendos y la utilidad que sirvió de base por 1,600.
En un segundo nivel, pues tenemos el dividendo de 850, cuya utilidad base fue un monto de 2000. Ahora bien, lo que nos establece en este caso para determinar el monto proporcional en un primer nivel es básicamente una división, que es el dividendo entre la utilidad para obtener un factor. Y este factor en el caso del primer nivel es un 70%. En el caso del segundo nivel es muy similar, nada más que hay que agregarle un paso adicional. Es decir, para determinar el segundo nivel, como primer paso, es hacer esta división que estamos viendo, ¿no? El dividendo entre la utilidad. En este caso nos da un factor, digamos, de 42%. Ahora, este factor, a su vez, como paso 2, lo tenemos que multiplicar por el factor que determinamos en el primer nivel, es decir, 42 por el 70%. De esta manera vamos a determinar el factor para el segundo nivel. Y sobre esas bases, pues el 70%, ahí está calculado, ¿no? Otra vez, dividiendo entre la utilidad, 70%. Y para efectos del segundo nivel es este 42% que mencionábamos por el 70% y nos va a dar un resultado del 29%. ¿Ok? Una vez determinado este factor, como paso 3, lo que nos establece estas fórmulas es que estos factores los vamos a multiplicar por el impuesto que estuviera pagado en el extranjero. En este caso, en el primer nivel, pues tenemos un monto de 850 y en el caso del segundo nivel tenemos el monto de 1050. Ahora sí, multiplicamos el factor por estos montos y vamos a determinar nuestros montos proporcionales del impuesto. En este caso, el primer nivel tenemos un resultado de un monto de 592 y en el caso del segundo nivel tenemos el resultado de un monto de 305. Entonces, esa es la primera parte para poder determinar nuestro acreditamiento, el tener en cuenta estos montos proporcionales. A continuación, vamos a determinar del lado izquierdo la limitante, que es la tercera fórmula que aparece en su artículo 5. Y una vez determinada la limitante, pues ya vamos a proceder a realizar el acreditamiento correspondiente, ¿no? Entonces, para realizar esta limitante, para determinar esta limitante, pues tenemos que considerar como acumulables los dividendos y los montos proporcionales que acabamos de determinar, ¿no? En este caso son los dividendos de un monto de 1150 y los montos proporcionales por 592 y 305, teniendo un resultado de 2048. Esto lo multiplicamos por la tasa del ISR vigente y nos da un resultado de 614. A este resultado le quitamos el acreditamiento a que tenemos derecho, que es el impuesto que nos retuvieron al distribuirnos los dividendos, que es por un monto de 105, y vamos a obtener nuestra limitante, que son 499. ¿De acuerdo? Hasta ese monto vamos a poder acreditar el impuesto que el extranjero pagó por la distribución de dividendos, ¿no? Y ahora sí, del lado derecho vamos a ver o vamos a aplicar este acreditamiento. Entonces, acumulamos nuestros ingresos, que son los dividendos, más los montos proporcionales, tenemos nuestros ingresos acumulables, menos deducciones, aquí pues evidentemente no hay deducciones aplicables a la distribución de dividendos, es cero. Tenemos un resultado de 2048. Esto lo multiplicamos por la tasa del impuesto sobre la renta y vamos a tener un ISR causado por 597. A este ISR causado le vamos a poder restar nuestro acreditamiento por 115 y además el MPI limitado, el acreditamiento, perdón, limitado que determinamos por 499 y por ende nos da un ISR a cargo exactamente de cero. Del lado derecho vamos a hacer un comparativo en donde vamos a pensar que no aplicamos el artículo 5 para ver qué efecto nos da como resultado. Entonces, del lado derecho, como podemos ver, pues vamos a acumular los 1000, que son los dividendos que recibimos. Evidentemente no tendríamos por qué acumular los MPM en los montos proporcionales por no aplicar el artículo 5. Tenemos ingresos acumulables por 1150, no tenemos deducciones. El resultado son 1150. Aplicamos tasa del impuesto sobre la renta y tenemos un ISR causado de 345 pesos. Quitamos nuestro acreditamiento, que son de 115, que es lo único que podremos acreditar en este caso. Y por ende, tendríamos un ISR a cargo por 230 pesos. O sea, como podemos ver, sí tenemos un impacto. En el caso de haber aplicado el artículo 5, pues sí tenemos, digamos, podemos o por esta operación no habría un pago del impuesto porque tenemos derecho a acreditar esos importes, pero de no hacerlo, sí tendremos un impacto
en este caso, de 230 o el monto que fuera en el caso de no aplicar nuestro artículo 5. Entonces, es muy importante tomar esto en consideración, sobre todo para aquellas empresas que reciben dividendos, ¿no?, anualmente, el sí aplicar el artículo 5 y evidentemente tomar en consideración los requisitos que hablamos en un inicio, entre ellos la documentación correspondiente, lo que el tener en cuenta los porcentajes de participación y por último, y aquí adelantándonos un poco con el tema de la COFIN y aprovechando que tenemos, digamos, el ejemplo aquí hablándolo, la COFIN lo que nos señala es, oye, si tú aplicaste tu artículo 5, tú tienes que disminuir ese impacto de tu COFIN. Y para estos efectos nos da otra fórmula que de un inicio parece un poco complicada, probablemente es muy sencilla. Y básicamente lo que tenemos que hacer es quitar estos acreditamientos. Es decir, vamos a acumular o vamos a hacer esta determinación en donde tenemos que sumar los dividendos, nuestros montos proporcionales, y a ese monto de 2,000 pesos tenemos que quitarle nuestro dividendo neto. Este dividendo neto es el dividendo que tenemos de 1,150 menos la retención aplicable, que en nuestro ejemplo son 115, nos da un resultado de 1,035, y le vamos a quitar nuestros acreditamientos, que son 215 pesos, más los 499 que determinamos hace unos momentos, y como resultado tenemos el monto que tenemos que disminuir de la COFIN, que en este caso es un monto de 398. Entonces, realmente no es una fórmula tan complicada, simplemente quitamos el efecto de los montos proporcionales y de esa manera es lo que tenemos que disminuir ese monto de la COFIN. Y aquí denos de hablar de otras consideraciones que hay que tomar en cuenta en cuanto al artículo 5, en cuanto a estos acreditamientos, que son muy, muy, muy importantes. Sí, bueno, ya explicamos todo el procedimiento para determinar el monto que podemos acreditar, pero también hay que tomar en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, en caso de que exista una escisión de sociedades, pues bueno, quien va a tener derecho a a este acreditamiento va a ser la sociedad descendente. Igual en caso de que sea una decisión total, hay que hacer el cálculo eh, del acreditamiento que va a corresponder a las sociedades escindidas en proporción en la que se divida el capital social. Igual como lo habíamos mencionado, el monto del impuesto que se encuentra dentro de los límites establecidos, pero que no podamos acreditar en un ejercicio, esto porque generalmente estas retenciones únicamente pueden aplicarse hasta por el monto del impuesto que esté resultando a pagar. Bueno, vamos a poder acreditar ese diferencial, eso que no pudimos acreditar en este ejercicio, lo vamos a poder hacer hasta en 10 ejercicios subsecuentes hasta que se agote. Igual siguiendo un poco las condiciones establecidas para el tema de pérdidas fiscales, que como comentábamos, si pudimos haberlo aplicado y no lo hicimos, pues ya se pierde el derecho para poderlo acreditar. Ahí es importante tomar en consideración, bueno, como bien comenta Den, aquí lo que nos dice el artículo es que tenemos que aplicar, vaya, las reglas de las pérdidas fiscales, entre ellas, evidentemente, la actualización, que es muy importante esto en la práctica, cuando se observa, vaya, el acreditamiento histórico que tienen las empresas, es muy común que no realicen la actualización. Entonces, aquí es importante considerar que esta actualización es igualita a la pérdida. Actualizas por primera vez y después la segunda y subsecuentes, cuando lo vayas aplicando, es muy importante el sí considerar esta actualización, digamos, para pues, poder aplicar a nuestro acreditamiento y no se vaya histórico, ¿no? Poder tener este beneficio a favor de nosotros. También importante la pérdida del derecho, como bien comenta Den, si no lo aplicamos en un ejercicio, pues perdemos el derecho de aplicarlo hasta el monto que corresponda. Y nada más, un dato importante, si bien es cierto, tenemos que aplicar reglas de pérdidas, pues únicamente la que no podemos aplicar sería la de la escisión. ¿Por qué? Porque en pérdidas, en escisión, como ya comentamos en un inicio, cuando tú divides pérdidas, pues lo haces de acuerdo con tus actividades comerciales o la actividad empresarial, ¿no? Pero acá en el artículo 5 nos establece como ya mencionó en el inicio, pues es una particularidad. Aquí en escisión
no nos serían aplicables las reglas de PREDAS, porque sí tenemos una regla particular prevista por el artículo 5, también tomar en cuenta esa parte y, bueno, sería todo de momento. Sí, de acuerdo, Erwin. Bueno, otro punto que ya habíamos mencionado es la parte de que el impuesto que se hubiera pagado en el extranjero y que no esté dentro de los límites establecidos en la ley, pues se va a considerar no deducible. Y bueno, aquí pueden existir también diferentes criterios, en su momento también, por ejemplo, para la determinación de la UFIN, del ejercicio, si este monto debe o no incluirse en la determinación, ¿no? Entonces, igual serían puntos que se tendrían que analizar para ver el tratamiento que se pudiera aplicar. Eh, Igual en el caso, por ejemplo, del impuesto retenido por pago de dividendos, aquí la ley establece que el cálculo de los límites acreditables tiene que hacerse por cada ejercicio em, en los cuales se distribuyan los dividendos y bueno, señala que se debe llevar un registro donde se identifique precisamente el ejercicio y cómo se fueron acreditando los impuestos, perdón, las retenciones efectuadas. Y contempla también que, bueno, cuando los dividendos distribuidos por el extranjero hubieran sido considerados como una deducción o como una reducción para la determinación del impuesto en el extranjero, pues no se va a poder tomar este acreditamiento. Como lo habíamos mencionado al inicio, pues el objetivo también de este artículo es evitar la doble imposición. Entonces, si ya se hizo deducible en un país, pues no podríamos nosotros tomar algún beneficio, digamos, de ese impuesto que se pagó en el extranjero. Y bueno, sería esto respecto al tema del acreditamiento de impuestos de fuente de riqueza en el extranjero. Y pasaríamos un poco a comentar lo que son los atributos fiscales, como son JUCA y CUFIN. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Den. Pues como lo platicó Den, y se dieron cuenta, Rin igual, el tema de acreditamiento tiene su detalle y bueno, no menos importante, vamos a platicar del tema en este momento de CUFIN. Creo que de manera general todos ubicamos perfectamente la CUFIN y bueno, yo creo que aquí lo importante es recordar que esta cuenta uno, es una obligación de las personas morales y nos ayuda a controlar como tal aquellas utilidades que ya pagaron un ISR, ¿no? En este caso, denominarlo corporativo porque en efecto fue el impuesto que la sociedad ya pagó. Y bueno, obviamente es muy importante porque van a ser aquellas utilidades que están pendientes de distribuir, en este caso, a los accionistas y que evidentemente para el accionista se vuelve un dato, ¿no? Que muy importante en este caso, ¿no? Entonces, en el tema de la CUFIN, eh, algo de lo relevante es el tema de la actualización. Ese control que debemos de llevar conlleva un concepto de actualización. En este caso podemos dividirlo en dos partes. Uno de ellos tiene que ver con la actualización anual, es decir, em, digamos, yo voy generando un saldo de CUFIN y entonces cada año al cierre del ejercicio debo de estar trayendo ese valor a un valor presente, ¿no? Entonces tengo que actualizar desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Ese hablando de la actualización anual. También puede darse que en el Inter, ¿no? Que yo ya traiga un saldo de CUFIN, llegue a tener un movimiento. Y entonces, cuando yo tengo un movimiento, que son los que ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, también estoy obligado a hacer esa actualización. ¿Cómo la voy a hacer? Pues utilizando el INPC del mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el cual llevé a cabo ese movimiento, ¿no? En este caso, como les decía, ahorita los vamos a platicar. Y bueno, prácticamente tendríamos que estar considerando estos dos aspectos. Punto relevante, como sabemos, el tema del OFIN es medular en el cálculo. También ahorita la vamos a ver. Aquí el tema interesante es que la OFIN no se va a actualizar. Digamos, vamos a determinar ese OFIN del ejercicio
y la vamos a adicionar al saldo ya actualizado, ¿no? De repente a veces por cómo establecemos en los papeles de trabajo la mecánica, por algún motivo se llega a ir y bueno, se incrementa el saldo, ¿no? Entonces hay que considerar que la OFIN no se actualiza. Ok, como lo mencionábamos, hay conceptos. En este momento la lámina nosotros decidimos dividirla en dos partes. La primera tiene que ver con los conceptos que se suman a la CUFIN y aquellos que la disminuyen. En un primer lugar, tenemos la fin del ejercicio, que se determina considerando el resultado fiscal menos el ISR pagado del artículo 9, es decir, el 30% que nosotros determinamos conforme a la mecánica establecida de la ley de renta, y las partidas no deducibles. También el famoso MRU, que ya ahorita lo platicó Erling, ¿no? En este caso son prácticamente las tres partidas que vamos a disminuir para determinar la fin del ejercicio. Un tema relevante en la OFIN es el tema de los no deducibles, ¿no? La disposición es clara y nos dice que vamos a considerar o a disminuir los no deducibles, que sabemos están o son los que se encuentran listados en el artículo 28, y hay dos excepciones, la fracción 8 y la fracción 9, donde están relacionadas prácticamente a temas de provisiones. Esas en este caso no se van a considerar en esa disminución, y bueno, por ahí la redacción sigue enfatizando el tema de la PTU, que tampoco se va a disminuir, ¿no? O bueno, no va a formar parte de esa disminución. Otro tema relevante, sabemos que el tema de CUFIN, la verdad es que todos los años, o bueno, cuando tenemos reformas o algo por el estilo, se vuelve un tema muy controversial, la CUFIN y algunas interpretaciones, y de repente la disposición no es tan clara, y por ahí en tema de no deducibles, existe esa cuestionante, ¿no? De repente de, oye, son solo los que están listados en ese artículo 28 que de origen son un concepto no deducible, o tendría que estar haciendo un análisis de mis no deducibles para identificar aquellos que en efecto están listados o provienen de ese artículo 28, o hay otros conceptos que de origen son deducibles, sin embargo, no cumplieron con requisitos fiscales establecidos en el artículo 27. Entonces, bueno, ahí es un tema de criterio, ahí sugerimos también un tema de consistencia, ¿no? Dependiendo del que decidamos tomar, pero bueno, sabemos que está esta postura por ahí en la práctica, ¿no? Asimismo, bueno, una vez que ya determinemos eso fin, es como lo platicaba, la que vamos a sumar al saldo actualizado. Otro concepto que se va a adicionar a la CUFIN son los ingresos, dividendos, utilidades sujetos a refipres. Digo, no vamos ahorita a platicar de refipres, sin embargo, es importante saber cuando pues la entidad mexicana, no en este caso, tiene alguna participación directa o indirecta en alguna entidad extranjera, ¿no? Y entonces, digamos, esos ingresos provenientes de refipre, bueno, es porque seguramente la tasa de imposición de esa jurisdicción es nula o mínima, ¿no? En este caso sabemos que es cuando no se paga el impuesto como aquí en México, ¿no? En este caso hablando más o menos de la tasa de un 22.5%. Y bueno, aquí la recomendación es, sabemos que también existe ya una lista donde se han identificado estas jurisdicciones, sin embargo también de cuando nosotros llegamos a tener alguna nueva operación, pues no está de más confirmar, ¿no? Que no nos encontremos ante este supuesto de tasa, porque no necesariamente está listado, ¿no? Pero a lo mejor ha tenido reformas fiscales y eso conlleva a que al final la tasa de imposición pues sea menor, ¿no? Que la que está establecida aquí en México, o con respecto a ese 75% establecido en la ley. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta, y en este caso, el propio capítulo de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que cuando pues se obtengan estos ingresos, dividendos o utilidades en este caso de refipres, hay que también adicionarlos a la COFI, ¿no? Por el otro lado, también tenemos aquellos dividendos o utilidades percibidos, perdón, de otras personas morales residentes en México. Aquí, bueno, prácticamente sería, digamos, de los casos más comunes, donde como tal existe, o bueno, la sociedad mexicana, en este caso la que está calculando este atributo, tiene alguna participación en otra sociedad mexicana y entonces pues le distribuyó dividendos, ¿no? También tendría que estarlos adicionando
a esta cuenta de CUFIN. ¿Cuáles son los conceptos que disminuyen la CUFIN? En primer lugar, tendríamos los dividendos o utilidades pagados provenientes de CUFIN, es decir, ahora yo como sociedad hago esa distribución a mis accionistas, sean accionistas personas físicas, ¿no? Residentes en México, o también otras sociedades, o residentes en el extranjero. Entonces, obviamente, pues debo de tener muy bien identificada esa distribución que voy haciendo, porque van a restar mi saldo de CUFIN. También vamos a tener las utilidades distribuidas provenientes de CUFIN. Esto está directamente relacionado a los reembolsos o reducciones de capital, ¿no? En aquellos, cuando se dan estos casos, muchas veces no todo es capital, como sabemos, sino también dentro de ese monto que se está considerando, pueden existir utilidades una vez aplicada la mecánica de cálculo establecida en el artículo 78, y entonces, si se da en ese supuesto de utilidad distribuida, y pues yo tengo saldo de CUFIN, podría estarlo disminuyendo, ¿no? Entonces también, no nada más con el pago de dividendos tengo que voltear a ver a la CUFIN, sino también debo de estar considerando otros movimientos u otras operaciones, como en este caso el reembolso o reducción de capital, ¿no? Entonces, también lo tenemos que tomar en cuenta. Y hay otro concepto por ahí que la ley menciona acerca de las utilidades reinvertidas, donde puede ser que hayas recibido utilidades en acciones o haya utilidades capitalizadas, ¿no? O reinvertidas en capital. Aquí hay una excepción donde dice que no lo debes de considerar en los 30 días, y aquí, bueno, lo relevante de esta precisión que hace la ley es justamente para tener identificado que en efecto tengamos un tema, que sea un concepto de utilidad, ¿no? Y de repente a veces en ciertas interpretaciones de la ley podría ahí jugar a otro concepto, entonces es asegurarnos de este tema, ¿no? Adelante, Manuel. Carla, perdón, nada más regresándonos un poco a la determinación de la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, tenemos una pregunta respecto a qué consideramos o qué criterio existe cuando se determina una pérdida fiscal y qué efectos pudiera tener en la UFIN. Sí, claro. Aquí hay un tema igual muy controversial. De hecho, hay ha habido tesis, contradicciones de tesis con respecto a este tema, porque obviamente lo que decimos es, bueno, el resultado fiscal, ¿no? Si yo tengo un resultado fiscal, y entonces ese resultado fiscal ya es producto o resultado de haber disminuido a mis ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PTU y las pérdidas, ¿no? Entonces, en este caso, si de origen yo estoy teniendo deducciones autorizadas, incluso PTU, ¿no? Que superaron en este caso mis ingresos, pues voy a generar una pérdida y pareciera que no hay resultado fiscal, ¿no? Pero entonces no tendría que determinar una fin negativa, pero sabemos que hay tesis, ¿no? Donde menciona que sí, que tendría que ser 0, y entonces ahí restas los demás conceptos, ¿no? Y entonces ya generas la fin negativa. Es un tema muy controvertido, se tiene que analizar, y también depende mucho de las posturas o las revisiones que en su caso también hayas tenido ya con la autoridad. Podemos decir que hemos tenido ya algunas revisiones, y en esas revisiones pues la autoridad no está tan de acuerdo, ¿no? En que lo tomes como 0 y entonces no haya. Pero yo creo que hay elementos técnicos y ya se tendría que analizar cada caso para en su caso no determinar un fin negativo en perjuicio de la compañía, ¿no? Sí, correcto, Carla. Incluso la tesis en la que hace referencia y que me parece que es la más actual, se dio en algunos tribunales de Guadalajara y es del 2011. No existe algo más reciente donde los tribunales o incluso la autoridad se hubiera manifestado en ese sentido, ¿no? Y bueno, o sea, habría que estarlo verificando porque como bien dices, pudiera estar pasando, pudiera ser un tema de un criterio y habría que ver cómo lo determinamos. Sí, totalmente de acuerdo, coincido, y revisar en cada caso cómo también traemos todo el histórico, ¿no? Y perdóname, Carla, hay una pregunta adicional. Se pregunta Elizabeth, ¿qué pasa cuando tenemos una OFI negativa de ejercicios anteriores? ¿Se tendría que restar y presentar en la declaración anual? Sí, de hecho aquí, bueno, aquí también hay un detalle interesante.
sí técnicamente se tiene que ir disminuyendo, ¿no? Esos montos que cuando ya sabemos que es una OFI negativa, sí se tienen que ir disminuyendo de los saldos. Y bueno, pasa, ahorita que decías de la declaración anual, en estos casos, por ejemplo, pues todavía no se puede reflejar el negativo. Entonces, pone cero, ¿no? Si digamos de plano te agotaste el saldo, no hay manera de que tú reflejes ese monto negativo. Tendríamos que manejarlo a nivel papeles de trabajo. Ahora, otro tema también es inclusive en la ISIF, ¿no? Donde de repente ahí sí se puede manipular, pero ya en el formato final no hay detalles, ¿no? En tema de presentación, sería eso. Ahora, ahorita también, terminando esta lámina, la intención es platicarles un poquito acerca de la reestructura que hubo en la CUFIN derivado de la reforma. Bueno, ha habido muchas reformas que han afectado a CUFIN, pero de 2014 por ahí hubo un tema también que se volvió controversial, ¿no? Entonces, em, sí hay o sí existe como tal también en los transitorios por ahí una redacción media rara, confusa, donde también menciona que sí se debe de estar disminuyendo esa fin, o esos saldos negativos que se van generando de la fin. Entonces, sí, digamos, se tienen que ir disminuyendo y obviamente hay que analizar también el histórico que traemos. Bien, em, en el tema, o continuando con los aspectos que vienen en el propio o lo referente a CUFIN, tenemos el tema de la transmisión de la cuenta. Aquí, a diferencia, en este caso hablando de fusiones o escisiones, a diferencia de la CUCA, bueno, la CUFIN, ¿no? Digamos, esas utilidades son propias y directas de la compañía. Entonces, la realidad es que esa transmisión está totalmente permitida y en este caso ponemos dos ejemplos, ¿no? En un tema de fusión por integración, tenemos que tener identificado el saldo de cada una de las compañías que se van a fusionar y hacer como tal la suma de esos saldos. En una fusión por incorporación y absorción pasa exactamente lo mismo, tenemos identificados los saldos de cada una de las compañías y entonces la sumamos para tener un nuevo pues saldo de CUFI, ¿no? Aquí va a ser importante tener todo el histórico, declaraciones anuales, toda la formación que nos va a ayudar a soportar que en efecto este saldo es válido y cuánto se fue generando de utilidades en cada uno de los ejercicios, ¿no? Sí, ahí también importante, y justo lo que comentabas hace justo unos momentos, Carla, en estos casos de fusión, pues sí tener bien documentado, ¿no? Sobre todo aquella cuenta de CUFIN que se tenga, vaya, de 2013 hacia atrás, ¿no? En el momento que tengas la fusión, tener plenamente identificado estas utilidades fiscales para que una vez ya fusionadas las sociedades, ¿no? Dependiendo del tipo de fusión, pues sí tengan esta separación, ¿no? De cuáles fueron generadas de 2013 hacia atrás y cuáles 2014 en adelante. Porque incluso, perdón, Carla, si no se tienen identificadas, lo que asume la autoridad es que todas las utilidades son del 2014 y la consecuencia es esta retención que está justo a partir de la reforma del 2014 adicional del 10%, ¿no? Otro aspecto a considerar, que a lo mejor no lo mencionamos tan claro, es, recuerden que a raíz de esa reforma se introdujo un artículo transitorio en el cual marca una mecánica para la determinación del saldo inicial de la CUFIN, es decir, el saldo final para 2013 y cómo arrancaremos a partir del 2014, donde en términos generales la mecánica lo que indica es: toma todas tus UFINes, actualízalas, toma todos los dividendos percibidos, actualízalos, toma todos tus dividendos eh, que repartiste durante este periodo, y al hacer la mecánica, el cálculo que nos pudiera dar es diferente al que hubiéramos manejado de haber seguido año con año la ley. Y es por una simple razón: estamos actualizando importes de forma global y no por capas. Sería importante ver que tengamos esta mecánica actualizada. Recuerden que la parte de los artículos transitorios forma parte de la ley y, bueno, no podríamos dejar de no verla y de no aplicar esta mecánica. Sí, de hecho, uno de los temas aquí importantes que también traemos es justo lo que mencionas, Manuel. Y, por ejemplo, como les decía, ¿no? Surge esta reforma en 2014
y entonces nos obliga a tener una segmentación de las utilidades que se han generado, ¿no? Por un lado, bueno, hablando del tema fiscal, ¿no? Tenemos que tener claridad del saldo que integra las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 y las generadas a partir del 1 de enero de 2014. Y entonces, a todas aquellas utilidades provenientes de la CUFIN, del saldo de utilidades generadas a partir del 14, les va a aplicar justamente el 10% adicional, ¿no? En este caso, cuando yo distribuya dividendos a personas físicas residentes en México o a residentes en el extranjero, ¿no? Y bueno, aquí también en esa disposición transitoria eh, te va haciendo esa segmentación de, bueno, las utilidades de 13 tendríamos que atender las disposiciones establecidas para esos ejercicios y ya con posterioridad lo que ya está establecido en adelante, ¿no? Entonces, en la práctica nos hemos topado todavía unos casos donde se generó confusión y de repente si no traemos toda la historia con la compañía o inclusive hay muchos movimientos en el personal y de repente los papeles de trabajo no son del todo claros, aquí es donde de repente pues ese saldo no está bien identificado, ¿no? O bien integrado. Entonces, pues sí, la sugerencia es tratar de recopilar esa información, corroborar la procedencia de esas utilidades o cómo se fueron generando. Y esto que mencionabas, ¿no, Manuel? De tratar de también seguir esa mecánica de ese nuevo saldo que dice, y algo también relevante es no olvidar la parte mercantil, ¿no? Para que yo pueda distribuir o estar en posibilidades de hacer una distribución de dividendos, tengo que asegurarme que tengo utilidades contables, ¿no? Entonces, ese punto también se vuelve relevante porque también la propia la disposición por ahí genera confusión y empieza un tema ahí de controversia acerca de, oye, me habla de las utilidades fiscales, pero ¿qué pasa con las contables? A lo mejor hasta 2013 sí traigo utilidades, pero en otros casos no traigo, entonces, o sea, ¿qué pasa con, perdón, qué pasa como tal con esos criterios que en su caso se van dando, pues en el tema de CUFIN, ¿no? Y de todo pues este cambio que hubo a raíz de esta reforma fiscal. Correcto, Carla. Esta parte mercantil resulta fundamental, dado que es el origen de lo fiscal, ¿no? Entendiendo que el tema fiscal es simplemente la consecuencia, bueno, de la aplicación de la ley, habría que ver cómo se está documentando, que se cuente efectivamente con las actas, pero más importante aún en la parte contable, que realmente existan esas utilidades para poderlo repartir. Muchas veces únicamente nos enfocamos al tema fiscal y dejamos a un lado tanto la formalidad como el tema contable, pero volteamos a ver y no tenemos ninguna utilidad que repartir y por el contrario, al momento de repartir estas utilidades, pudiera darse el caso que desde el punto de vista mercantil no estemos repartiendo utilidades, sino estemos haciendo un reembolso y eso nos lleva a una mecánica diferente. Ya será cuestión de analizarlo con mayor detalle, pero no habría que dejarlo a la deriva en cuanto a decir que lo fiscal tendría que ser el único driver para estar verificando estas cuentas, sino también habría que ver su origen desde el punto de vista mercantil. Sí, coincido completamente y además a veces nosotros pues en el tema de distribución y demás, pues nos enfocamos en ciertas cosas, ¿no? Pero sí también esa comunicación con las demás áreas legal y todo para poder tener o poder soportar y concretar toda la operación. Entonces, pues sí, habrá que poner mucha atención en esta cuestión. Otro bueno, cuando también llevamos a cabo en su caso una decisión de sociedades, también está permitido transmitir la cuenta y aquí, bueno, la precisión que se hace en la disposición es que digamos, esa transmisión de la cuenta pues va a ser de manera proporcional, ¿no? ¿En función a qué? A pues a la partición, perdón, que se haga del capital contable, ¿no? En este caso, pues en qué porcentaje yo como tal, bueno, sí, separé, ¿no? En este caso mi capital contable, tengo que tomarlo en cuenta, ¿de dónde? Bueno, evidentemente del balance que sea aprobado por la Asamblea de Accionistas cuando se llevó a cabo esta reestructura mediante decisión
y entonces que haya servido de base para llevar a cabo la operación. Entonces, aquí ponemos un caso práctico sencillo donde tengo como referencia el capital contable, cuánto es mi saldo de CUFIN actualizado, en qué porcentaje transmití ese capital contable y en función a ello hago el prorrateo para poder identificar cuánto le voy a transmitir a cada una de las compañías que surgen con motivo de esta decisión. Y bueno, algo de lo más relevante, sin duda ya, como lo hemos platicado a través de la sesión también anterior, debemos de tener toda la documentación soporte de los movimientos. En este caso, bueno, en un tema de hablando desde la UFIN, pues papeles de trabajo de la declaración anual, las propias declaraciones. Un aspecto importante es, si yo identifico que o me veo obligado a presentar alguna declaración complementaria por algún motivo y mi resultado fiscal cambia, evidentemente tengo que voltear a mirar también cómo afecta mis atributos, ¿no? En este caso la CUFIN, y cómo tendría que estar actualizando ese cálculo para reflejar las cifras que correspondan, ¿no? Tema de actas de asamblea, comprobantes de pago, sabemos que también hay CFDIs de retenciones, papeles de trabajo, todo como tal que me va a ayudar a mí a probar cómo se obtuvieron esas utilidades. Y bueno, saber si también la entidad viene de una reestructura, como ya lo platicamos, puede ser que se haya fusionado, se haya escindido y entonces parte de ese saldo provenga de esta situación. Y obviamente, bueno, es una cuenta importante porque afecta directamente a los accionistas, ¿no? Entonces, llevar un control adecuado de esta cuenta, pues nos va a ayudar también en ubicar los momentos, ¿no? Que en este caso las utilidades pueden ser susceptibles a distribución y evidentemente, pues seguir en este caso, pues cumpliendo con los objetivos de los accionistas, ¿no? Y bueno, creo que ya prácticamente todo hablando de COFIN. Nada más en el tema de CUFIN, Carla, me gustaría añadir que recordemos que existe como obligación el tener el registro en contabilidad tanto de estos atributos fiscales de los que estamos hablando, ¿no? Tanto de las pérdidas, de la CUFIN, y bueno, hablaremos de la CUCA, pero ya existe esta obligación donde hemos identificado que se puede llevar a cabo el registro de estos atributos, sería en la contabilidad a través de las cuentas de orden, para efectos en una eventual revisión por parte de las autoridades fiscales pudieran requerir la información, bueno, pues se tendría que estar registrando en estas cuentas, ¿no? Sí, de hecho, igual nos toca mucho que a veces no pasa, no, aun cuando ya está establecida la obligación, no se lleva a cabo ese registro o inclusive se queda a nivel histórico, ¿no? Donde nada más, me acuerdo, bueno, en ese momento la registré y entonces ahí se queda y ya se me olvida que es una obligación y que debo de estarla actualizando. Entonces sí, coincido, todavía por ahí no todas las compañías que se encuentran al corriente de esta situación y que obviamente hacer ese cotejo de que lo que yo estoy reflejando y actualizando año con año, pues también va empatado con los papeles de trabajo, ¿no? Definitivamente ese va a ser mi soporte y bueno, pues no olvidarnos de esto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Gracias. De acuerdo. Ahora, rápidamente vamos a ver lo más importante relacionado con la CUCA, respecto de nuestro cierre fiscal. Y bueno, al igual que la CUFI, pues evidentemente el llevar esta cuenta de aportación de capital es una obligación por parte de las empresas y como bien comentó Manuel, pues es algo que tenemos que tener registrado y actualizado, ¿no? En nuestras cuentas de orden importante. La actualización es similar a cómo se hace con la CUFIN, se hace de manera anual y cada vez que tenemos un movimiento, pues hay que proceder a realizar esta actualización, ¿no? Entonces es muy similar a esta parte. Ahora, en cuanto a qué conforma la CUCA, también hay que tomar en cuenta, bueno, que en principio, bueno, estas en primera instancia, la CUCA se conforma, se suma, vaya, de estos tres conceptos, ¿no? Uno es la aportación de capital, evidentemente, las primas por suscripción de acciones que recibamos al momento digamos, de tener un nuevo accionista por parte de la empresa, esta suscripción de acciones que pague esta nueva persona cuando entre a la sociedad, y también entra dentro de nuestra CUCA la reinversión de los dividendos utilidades que hagamos dentro de los 30 días hábiles. Si esta reinversión se hace posterior a estos días, ya no entra a nuestra CUCA,
Y pues bueno, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, sobre todo en el caso de los accionistas que quieran, digamos, incrementar, ¿no? En su caso, su participación en la sociedad, que para efectos fiscales, pues esto se tiene que hacer en este periodo, ¿no? Que es más o menos como un mes y medio. O sea que es importante tomar en cuenta esto y también adicionalmente para efectos, no tanto para qué es lo que agrega la cuca, o sea, qué la conforma, pero sí cuando tengamos reducciones de capital, sí tomar en cuenta ciertos aspectos que nos menciona la disposición, que bueno, no son como tal aportaciones de capital, sino son más bien una especie de ficción, que por ahí nos dice el artículo que, oye, en el caso, ¿no? De que tú en el pasado hubieras efectuado una reducción de capital y hubieras obtenido una utilidad de acuerdo con la fracción 2, bueno, pues esta utilidad se va a considerar como una aportación de capital, pero únicamente para efectos de que en un momento después tú realices, ¿no? Otra reducción de capital. Esta parte es importante porque puede ser común que al momento de realizar segundas o terceras reducciones de capital no se tome en cuenta esta pequeña particularidad, ¿no? Entonces, esto es únicamente cuando hagamos reducciones posteriores y es únicamente ficticio y es una aportación de capital únicamente aplicable en reducciones de capital, ¿no? También otra en el... Perdón, que justo esta recaracterización que permite hacer la ley cuando existe una reducción de capital es de los errores más comunes que hemos observado, ¿no? Se hace la reducción, obviamente se toma parte de la CUFIN, del saldo que tiene de la CUFIN, pero olvidamos afectar la parte de la CUCA. Entonces, este punto es muy relevante, obviamente siempre que hagamos alguna transacción, por muy expertos que seamos, creo que tendríamos que estar muy apegados a la ley para poder revisar la mecánica y ver que estamos aplicando cada uno de los conceptos que ahí se están señalando. Porque de las reducciones de capital en la cual se hace esta recaracterización, en las revisiones que hemos llevado a cabo, por lo menos puedo decir que el 95% no lo hace. Sí, es correcto, o sea, es como que bueno, realizan en su momento la reducción de capital y ya cuando hacen una nueva olvidan, ¿no? Como que esta disposición muy particular que justamente nos beneficia, ¿no? Porque en el caso de no aplicarla, pues, como bien comentas, pues puedes tomar más monto de la CUFIN que no necesariamente tendrás que estar gastando por esas reducciones de capital, ¿no? Entonces, es importante entonces tomar en consideración estas reducciones y considerarlas, ¿no? Para considerar estas utilidades de la fracción 2 para nuestras próximas reducciones, ¿no? También, Incluso, perdón, no sé, y habría que estarlo evaluando, en el tema de esta recaracterización que se hizo es únicamente para futuras reducciones, sí lo tendría que estar reflejando como parte de la cuca que tengo al cierre del ejercicio y evidentemente como un atributo fiscal completo o simplemente es para puras reducciones, ¿no? Bueno, ahí queda siempre la duda, pero es un tema que se tendría que estar analizando en cuanto a su presentación. de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya como bien comentaba Carla hace unos momentos, siempre tomar en cuenta el pasado, ¿no? ¿Qué sucedió anteriormente en la sociedad? Porque pues si esta viene de una decisión, hay que acordarnos, cierto, lo vamos a ver muy rápidamente, que en decisión también tenemos una peculiaridad hablando de reducciones de capital, en donde dependiendo, ¿no? La distribución que realicemos conforme a nuestros activos monetarios, pues puede que tengamos una reducción de capital. Si fuera el caso, y si en su momento se hubiera considerado esta reducción de capital a raíz de una decisión por los motivos que acabo de comentar, por la distribución de los activos monetarios, pues esa reducción también se considera o sea, también se considera, perdón, como capital aportado para nuestras próximas reducciones de capital. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales para el momento, como ya comentamos, de realizar nuestras reducciones de capital, tomarlas en cuenta para determinar el impuesto, ¿no? De manera correcta. Rápidamente, bueno, aquí estos son los conceptos que disminuyen en la cuca. Anteriormente vimos los conceptos que le adicionan, estos son los que la disminuyen, reembolsos de capital, la amortización de acciones y por ahí evidentemente las reducciones de capital son los conceptos que disminuyen nuestra cuenta. Ahora, a diferencia de la CUFIN, que la CUFIN a grandes rasgos se puede mover, digamos, cuando hablamos de fusiones y escisiones, simplemente se transmite.
En el caso de la coca, como ya sabemos, es muy particular. Tenemos diversos supuestos que son muy importantes, perdón, en que incluso el ver cada uno de ellos implicaría, ¿no? Tener incluso un webinar por aparte, porque es muy importante tomar en consideración los movimientos que se pueden llegar a dar de la coca, de acuerdo, bueno, cuando realicemos reestructuras, ¿no? Aquí rápidamente pues, estamos señalando en esta lámina dos ejemplos muy rápidos, ¿no? En donde, por ejemplo, en el caso de una fusión, pues si la empresa subsidiaria sube a la empresa a la mamá, vaya, como comúnmente se conoce, pues bueno, tenemos que atender a una particular del artículo o viceversa, ¿no? Hay que ver cómo se mueve la cuca en este caso de fusión e incluso cuando son fusiones indirectas se vuelve más importante todavía porque se pueden presentar efectos ahí muy, muy importantes. Y en el caso de la decisión, como ya comentábamos, la escisión, pues aquí no puede haber una reducción siempre que los montos, o más bien siempre que no tengamos este aspecto de los activos monetarios. Si esto sucede, pues no tenemos implicaciones en la coca, simplemente se divide. Pero si tenemos el tema de los activos monetarios, pues vamos a tener un tema de reducción. Este tema es, como acabo de mencionar, importante, implicaría un nuevo programa, por así decirlo, para poder hablar en específico, ¿no? De cada uno de los movimientos que pueden llegar a suceder cuando tengamos fusiones verticales, horizontales, ya sea directas o indirectas. Lo mismo con la decisión, ¿no? Pero de momentos igual hay que tomarlo en consideración, como ya comentábamos, lo que sucedió en el pasado para ver si el efecto que se le dio en la coca fue el correcto. Y por último, también nuestros aspectos fundamentales a considerar en el caso de la coca, al igual que la COFIN, pues tener todo nuestro soporte, ¿no? Las actas de asamblea de capital, las declaraciones anuales, papeles de trabajo, y también hablando de las aportaciones, pues tener como parte de este soporte las transferencias, ¿no? Hay que recordar que la cuenta se adiciona en el momento que se efectúan estas aportaciones, ¿no? Hablando de flujo, entonces hay que tener como parte de este respaldo esas transferencias para justamente hablando de la actualización, ¿no? Esta se realice en esos momentos y tengamos el soporte de que la actualización está correctamente bien determinada, ¿no? Considerar si la sociedad viene de una escisión o de una fusión y también tener un control adecuado de las reducciones, como ya comentábamos, para poder para poder, perdón, tener el control de estas particulares que mencionábamos, que son ficciones que adicionan a su cuca, hablando de las utilidades distribuidas conforme a fracción 2, hablando de la escisión en el caso de tener una reducción de capital por los activos monetarios, los activos monetarios, y bueno, son los aspectos fundamentales que tenemos que tomar en consideración de esta cuenta, ¿no? Adelante, Manuel. Perfecto, perfecto. Pues bueno, hasta aquí hemos hablado justamente de cuatro rubros, principalmente de las pérdidas fiscales, las consecuencias que tienen. Hemos también tratado el tema del impuesto pagado en el extranjero, la importancia de llevar a cabo la revisión, de determinar las utilidades para ver en qué porcentaje podemos llevar a cabo el acreditamiento. Actualmente ya no es posible llevar el acreditamiento al 100%, habría que ver las mecánicas, no solamente de operaciones eh, de la compañía, sino también por haber recibido dividendos, tener operaciones al final con residentes en el extranjero, dejamos algunas características de la CUCA, de la CUFIN, y como conclusiones generales podemos comentar el control de las pérdidas fiscales históricas, la actualización, el cotejarlo con declaraciones pasadas, el estar seguros que estamos tomando la última declaración, que no existen declaraciones complementarias posteriores. Al final documentarlo, ¿no? Identificar los montos de los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero y de las retenciones que se han realizado. También identificar las deducciones que son atribuibles a estos ingresos generados en el extranjero para su retención. Contar siempre, siempre para todas las operaciones con la documentación soporte. Recuerden que todo esto va a aportar al tema de materialidad, no obstante que no se trata de una deducción. La autoridad hoy en día para todo quiere poner el concepto de materialidad, razón de negocio, sustancia, ¿no? En las operaciones. Entonces, se vuelve sumamente importante. Sabemos que con independencia de que las operaciones se lleven a cabo con terceros o con partes relacionadas, el obtener una constancia no es de un día a otro, incluso con nuestras propias autoridades. Nuestra sugerencia es comenzar a solicitar una constancia del propio ejercicio. Eh, Habría que ver también las facilidades que pudiera dar cada gobierno para poder otorgar estas constancias y como lo mencionaba Denise,
en su momento en caso de no tener ella, estas constancias, bueno, ¿qué nos va a servir? La declaración del ejercicio de la cual estemos hablando, ¿no? También contar con la documentación soporte de la CUCA-CUFIN, recuerden llevarlo en contabilidad, tener los registros, llevar los papeles de trabajo, hacer una plena identificación de los conceptos, revisar incluso criterios que se hayan tomado previamente, porque además recuerden que no son que estos atributos de los que estamos hablando no solamente sirven para retiros de capital, retiros de dividendos por parte de los accionistas. Incluso un accionista pudiera vender parte de sus acciones. Estos atributos, tanto pérdidas, CUFIN como CUCA, forman parte del costo fiscal de las acciones y su determinación se vuelve importante, ¿no? El hecho de una enajenación que no tenga correctamente estas cuentas puede traer consecuencias adversas para los accionistas. De manera inmediata o en una revisión, si es que tomamos un criterio agresivo por parte de las autoridades fiscales en la cual no esté de acuerdo y se tenga que hacer un recálculo de estos atributos, ¿no? Recuerden, cuando existe una declaración complementaria, también hay una mecánica para estos atributos, cómo poderlos integrar en la cuenta. Desde hace algunos años ya existe esta mecánica para las declaraciones complementarias. Bueno, no vemos dudas aquí, nada más pues agradecerle y aprovechar un poquito el comercial. Vamos a tener un webinar para temas de compliance, temas de requisitos que se deben de cumplir al cierre del ejercicio. Todos los programas que tenemos los vamos a subir a nuestra página. También estamos ya viendo el tema de subirlos a nuestra página de YouTube, entonces los van a ver muy activos. Si con posterioridad llegaran a tener alguna duda, pregunta al respecto, no solo de este tema, sino de los temas que hemos tratado, de algún otro, aquí están nuestros datos, pueden contactarnos de manera directa. Y bueno, agradecemos mucho su asistencia y participación. No sé si, bueno, aquí no veo alguna pregunta adicional a la que estuvieron haciendo a lo largo de la sesión, pero insisto, si llegara a existir alguna adicional, con gusto. Derlin, Carla, muchas gracias, Den, por su participación el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias a todos. Gracias, Mar, por la asistencia. Solo veo aquí una pregunta de Maribel adicional. Si podemos compartir la presentación, sí, desde luego. Desde luego podemos compartirla. Por favor, Maribel, mándanos un correo para enviarte la presentación, sin ningún problema. Listo. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.